En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, aquí ya listísimo para una nueva emisión de Economía a 1000 y por supuesto con una invitada en piso. Pero antes de saludarla tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la administración del presidente Donald Trump acordó aplazar por un año la aplicación de la llamada regla del 50%, que habría ampliado el número de empresas chinas sujetas a sanciones comerciales de Estados Unidos. En respuesta, China también retrasará por 12 meses la ampliación de sus controles a la exportación de minerales de tierras raras, medida que habría afectado a industrias como la automotriz y la de semiconductores si entraba en vigor en diciembre. La normativa estadounidense buscaba impedir que algunas compañías accedieran a productos restringidos a través de sus filiales, menciona Bloomberg en línea. Siguiendo con Bloomberg, las acciones en Wall Street retrocedieron luego de que el presidente de la Reserva Federal advirtiera que un nuevo recorte de tasas en diciembre está lejos de ser un hecho. El Dow Jones cerró con pérdidas mientras que el Standard & Poor's 500 mantuvo estable y el Nasdaq logró evitar la caída. El Comité Federal de Mercado Abierto aprobó por mayoría de 10-2 un recorte de 25 puntos básicos, dejando la tasa de fondos federales entre 3,75 y 4% en medio de una economía con crecimiento moderado e inflación todavía elevada. Reuters da cuenta que el yen japonés cayó cerca del 1% y alcanzó un mínimo de 154,18 por dólar, luego de que el Banco de Japón mantuviera su tasa de política en 0,5% y ofreciera pocas señales sobre futuros aumentos. El euro avanzó 0,9% hasta 178,8 yenes, su máximo histórico, mientras que la libra esterlina subió 0,7% a 202,9 yenes. Solo dos funcionarios del Banco Central apoyaron una suba de tasas, igual que en septiembre, lo que mostró el tono cauteloso del organismo. Y antes de saludar la Ada, tenemos que enviar un saludo muy especial porque nos comprometimos con un nuevo oyente que obviamente se van sumando muchos, pero los que de alguna manera nos dicen, vamos a escucharlas. Así que le enviamos un saludo muy especial a Wilson. A Wilson Rivero. Así es, el saludo ya hecho. Y bueno, agradecerle a toda la gente también que nos sigue aquí todos los días de 11 a 12 a través de la radio, también en transmisión por X y obviamente por YouTube. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos su presencia. Ella es Ana Rojas Viñales, economista, investigadora, docente. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás, Ada? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Te tenemos después de unas cuantas semanitas. Después de un mes justito. Un mes justo. Rápido paso por el pared. Sí, y como que da la sensación de que no tan bien. Bueno, pero hay mucho por abordar y sobre todo cuando estamos hablando de uno de los principales indicadores de la economía, que es el empleo, Ana, y a modo de ir actualizando también estos datos muy interesantes, me gustaría arrancar primeramente con conceptos que forman parte justamente de este informe que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística, el INE, Ana, porque hace como un compendio de determinadas variables, como por ejemplo el trabajador ocupado, desocupado, subempleado, etcétera. ¿Podemos hacer una suerte de recapitulación sobre eso que en algún momento ya habíamos conversado también contigo? Sí, repasemos algunos conceptos. Sí. Bueno, la encuesta permanente de hogares desde el año 2017 se realiza de manera trimestral y su objetivo fundamental, esto también es interesante que recordemos que el objetivo fundamental de la encuesta permanente de hogares es hacer un seguimiento a los datos de empleo, ingresos y pobreza. Así es. Como su nombre lo dice, es una encuesta, entonces los datos son tomados sobre una muestra representativa de la población. Eso también tenemos que tener en cuenta, ya que
a veces se confunde un poco con el censo, ¿verdad? Sí. Porque uno de los cuestionamientos que yo ya escuché varias veces sobre el censo es que el censo, a mí no me preguntaron sobre mis ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso principalmente porque el censo no tiene el objetivo de evidenciar datos relacionados a ingresos principalmente. Sí. Es más bien una fotografía sociodemográfica de la población para políticas públicas. Entonces, la encuesta permanente de hogares hace el seguimiento a un grupo representativo de la población para levantar datos de ingreso, pobreza y empleo. Y con lo que nos toca hoy analizar, los datos de empleo se dividen en principalmente la población en edad de trabajar, que es la población en Paraguay de 15 años y más. Hubo un cambio en la forma de medir el empleo hace unos años, porque hasta hace unos años la población en edad de trabajar incluía inclusive a la población desde 10 años, ¿verdad? De la población en edad de trabajar, que es la población de 15 años y más, está también la fuerza de trabajo, Sí. que la fuerza de trabajo anteriormente llamada población económicamente activa, se refiere a la población de ocupados, es decir, gente que está efectivamente realizando un trabajo por lo menos una hora en los últimos 7 días, y la población desocupada, que es aquella que no está trabajando en este momento, pero que está buscando trabajo. Y además, otro indicador muy interesante que a mí me interesa que analicemos con detenimiento es la población fuera de la fuerza de trabajo, población de 15 años y más que no está realizando trabajo y tampoco está buscando activamente trabajo. Por ¿sí? varios motivos. Por varios motivos. Y ahí está el punto que quería resaltar, que si nosotros vemos los resultados, los indicadores de la fuerza, de la población fuera de la fuerza de trabajo, vamos a ver que hay más mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, pero si indagamos en cuáles son las razones, vamos a ver que muchas de las mujeres, incluso más del 50% de las mujeres que dicen que no están trabajando, están realizando tareas dentro del hogar o no participan del mercado remunerado porque están haciendo por motivos familiares, que podrían ser también que estén realizando cuidado u otras cuestiones similares, ¿verdad? Entonces, esos son los fundamentales. Luego, ya cuando queremos analizar a qué se dedica la Sí. población que está trabajando, podemos dividir a la población ocupada y desocupada por sectores, que serían el sector primario, que es la explotación de recursos naturales, el secundario, que es la industria y la transformación de las manufacturas, Incluye construcción. incluye construcción, sí, y el sector terciario, que son los servicios, el comercio y los servicios. Y después podemos ver también en qué ramas de ocupación está la población, si son miembros de las Fuerzas Armadas, si son profesionales, si son trabajan en actividades elementales, que serían trabajos así sin mucha calificación. Y también están las categorías de ocupación, que serían el empleado obrero público, privado, trabajador por cuenta propia, trabajador doméstico, y también hay uno que es fundamental ahora que estamos debatiendo el concepto de trabajo no remunerado y trabajo de cuidado, el trabajador familiar no remunerado, que podría estar haciendo esas actividades o que podría estar trabajando dentro de microemprendimientos familiares donde no recibe un salario, ya sea en especie o en efectivo, pero que está, no sé, recibiendo otro tipo de compensación, ¿verdad? Incluso hay un capítulo, pero muy pequeño, sobre el nivel de informalidad, ocupados formales e informales, que no incluye las actividades agropecuarias. Hay también Sí. otro. Eso también es una cuestión interesante, porque justo ayer, Sí. ayer presentamos nuestro libro sobre... Entre paréntesis, podemos contar ahí brevemente, Sí, Ana, de qué se trataba. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Cuidado. O sea, todas las personas tenemos derecho, el derecho al cuidado es un derecho humano fundamental. Todas las personas tenemos derecho a cuidar, a brindar cuidados y también al autocuidado. Y ayer, precisamente, como una fecha emblemática, Sí. elegimos para la presentación de nuestro libro, que con otras investigadoras feministas muy, muy interesantes. Puedes muy- mencionar quiénes son y enviamos saludos también. muy capas todas. La coordinadora de todo este proyecto fue Verónica Serafini, que es una gurú en economía feminista en Paraguay, en la región, muy conocida. Luego, Claudina Sabatiero, que es una demógrafa capísima, bueno, todas somos capísimas en ese grupo, la verdad. Después está Montserrat Foix, que es una antropóloga, que también trabaja cuestiones de economía feminista, específicamente la deuda. Marcela Chinelli, que trabaja mercado laboral y género, que es muy amiga mía, también es profesora de la Facultad de Economía y está haciendo un trabajo impresionante también desde la academia para incluir estos temas en el currículum.
Sara Cebaco, que es una economista francesa que vive en Paraguay desde hace bastante tiempo y trabaja todo lo que tenga que ver con cuestiones rurales y agropecuarias. Qué interesante. Y otros temas también desde la economía crítica. Y yo, por supuesto, que trabajo mercados laborales, pobreza y desigualdad con enfoque de género. Este proyecto y este libro fue el resultado de un curso que se hizo el año pasado, que creo también les había comentado, de economía feminista, que estuvo destinado a mujeres, no solamente economistas, que estuvieran interesadas en conocer una perspectiva más amplia y crítica también de la economía ortodoxa, que es la que nos rige, ¿verdad? Y que considera que todos los seres humanos somos iguales y que las políticas públicas y las decisiones que se toman a nivel macroeconómico nos afectan a todos por igual. Eso no es cierto, porque tenemos diferentes trayectorias de vida, intereses y también oportunidades de desarrollarnos. Así mismo. Y estuvo coordinado por Verónica Serafini y con el apoyo de Decidamos y un proyecto internacional que también se estaba desarrollando en México, Perú y Colombia. ¿Ese libro es de acceso público? ¿Dónde la gente puede encontrar? Es de acceso público. Te voy a pasar después el enlace para que compartamos, si es que la gente está interesada. También me puede escribir. Estoy en las redes como Aterobi, entonces me pueden escribir, o está también en la página de Decidamos, ¿verdad? Porque fue con Decidamos el trabajo. ¿Y por qué relacioné todo esto con lo que vos me preguntaste sobre la informalidad no agropecuaria? Porque la medición de la informalidad, según los datos del INE, considera la población urbana y rural que realiza actividades no agropecuarias. Porque en el campo muchas veces la división entre actividades del hogar y también actividades productivas es muy difusa. Y más todavía en el caso de las mujeres. Porque muchas de las mujeres en el campo están realizando tanto actividades para el autoconsumo o para la subsistencia de sus hogares, pero también podrían estar un poco de lo que están haciendo para sus hogares, puede que comercien o intercambien con otras personas, ¿verdad? Y la informalidad en el caso de las actividades agropecuarias puede incluso, eso mencionó ayer Sara Cebaco en su presentación sobre su artículo, porque también este libro tiene artículos que son como de reflexión más que nada. El 96 o casi el 97% de las mujeres que están en el ámbito rural y realizan actividades agropecuarias están en el sector informal. O sea, podría considerarse como actividades informales. Entonces, eso implica que ellas, junto con las mujeres urbanas que están en el sector informal, están expuestas a mayores condiciones de vulnerabilidad, ingresos inestables, a veces también como que intermitentes, y esto nos llevaría a que cuando alcancemos la adultez mayor también estén más expuestas a pobreza. Desprotegidas totalmente y con una carga eventual también en las finanzas públicas. Exacto. O sea, otra cuestión que solemos hablar es que se habla de que se amplía la cobertura de la pensión alimentaria de adultos mayores. Que no significa un éxito del gobierno, porque debería de reducirse. Ese no es un éxito. Sí, es cierto. Eso podemos también dejar como tema para debatirlo, Ana, porque acá los oyentes están pidiendo los datos, así que vamos a ir compartiendo, si te parece. Dale. Le pedimos a los compañeros que me den el soporte correspondiente de la lámina de 8, que es justamente este organigrama para ir desglosando de lo que ya básicamente Ana estaba compartiendo con nosotros. Aquí hay una clasificación de la población y me gustaría arrancar con esto, Ana, a modo de hacer una recapitulación nuevamente, porque es importante considerar dónde está incluida la ocupada, sobre todo la desocupada, y bueno, esos componentes que también ya mencionaste a grandes rasgos. Bueno, la población total, que según la encuesta permanente de hogares del año 2000, este es el segundo trimestre del año 2025. Así es. Entonces es aproximadamente 5.900.000 personas aproximadamente. Y de esa población, aproximadamente el 70% de la población de toda la población tiene de 15 años y más, y se divide con la población menor a 15 años. Luego la fuerza de trabajo, que ya les expliqué, que la fuerza de trabajo está compuesta por las personas ocupadas y desocupadas, y la población fuera de la fuerza de trabajo, que podría estar que podría no estar trabajando por diferentes razones, entre las cuales está también que sean personas adultas mayores, ancianas, dependientes o incluso con discapacidad, ¿verdad? Con discapacidad que les impida trabajar. La población ocupada es aquella que realizó por lo menos una hora
de trabajo remunerado en los últimos 7 días, porque ese es el periodo que consideran. Y la población desocupada, aquella que no tiene o no realizó ese trabajo, pero está buscando trabajo. Perfecto. Entonces, acá me quiero detener un ratito porque se habla mucho también de que la desocupación disminuyó. Es que el problema del mercado laboral en Paraguay y del mercado en América Latina no es la desocupación, aunque si tuviéramos niveles así muy elevados como de 20-30% podría ser, ¿verdad? Pero en Paraguay se mantiene alrededor de 6-7%, que no es demasiado, y la verdad que el problema es la informalidad, que es 62%. Entonces, para mí tampoco que hablemos que la desocupación bajó, tampoco no es un éxito, porque podría deberse a una estacionalidad del año nomás, ¿verdad? Totalmente. Y si decís que oscila entre 6 y 7, quiere decir que se comporta de esa manera. Y el foco debe ser eso, el nivel de informalidad, que no baja, que incluso a veces va aumentando, y eso es un problema. Sí, a nivel país es de 62%, y a nivel hombres y mujeres, los hombres aproximadamente 60%, y las mujeres estamos casi 70%. O sea, 7 de cada 10 mujeres trabajadoras están en el sector informal. Entonces, el problema no es la desocupación, es la informalidad. Pero también acá una cuestión interesante que tenemos que analizar es que sí es cierto, también aumenta la participación, o sea, también aumenta el trabajo informal e informal. Sí. Nosotros vamos a ver más adelante que aumenta mayormente el informal. Pero además de eso, que está bien que aumente el trabajo porque mejora las condiciones de vida de las personas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero también existe otro indicador interesante que sucede, y que es la subocupación por insuficiencia de tiempo. Entiéndase. Es aquella población que trabaja menos de 30 horas y que podría o que querría estar trabajando más de 30 horas, y que o la población que percibe ingresos por debajo del salario mínimo. Pero esto se vería también porque el mercado laboral no absorbe, o porque, sí. Ana. Bueno, y acá es una cuestión también importantísima que analicemos por qué. ¿Y por qué es importante la economía feminista? Porque, sí. Porque evidencia que cuando hablamos de las condiciones del mercado laboral, vamos a ver que las mujeres siempre estamos en condiciones más vulnerables. ¿Y por qué podría haber más mujeres que trabajan menos de 30 horas, trabajan remuneradamente, se refiere, ¿verdad? ¿Por qué hay mujeres que trabajan menos de 30 horas remuneradas? Porque tienen que estar combinando probablemente sus actividades con actividades dentro del hogar, de cuidado, de dependencia, de traslado y otras, o también podrían estar no consiguiendo el trabajo para desempeñarse. Además, también son las mujeres las que en su mayor proporción están percibiendo ingresos menores del salario mínimo. Yo estuve mirando antes de venir, y más del 50% de las mujeres asalariadas perciben ingresos menores del salario mínimo. Es impresionante ese dato, impresionante. Ana, y si vamos viendo las brechas, sigue siendo aún más considerable. Sí, porque ahí volvemos a los datos así más globales. Sí. Si nosotros miráramos el promedio del ingreso que perciben hombres y mujeres, vamos a ver que la diferencia que existe es de aproximadamente 22%. O sea, nosotras mujeres, vamos a suponer que calculamos acá entre todos los que estamos en el piso, nuestros ingresos, y vamos a estar seguramente percibiendo aproximadamente el 78% del ingreso que percibe el promedio de los varones, ¿verdad? Por más que tengamos más años de estudio que los varones, y por más que haya más mujeres con educación universitaria que los varones. Porque ¿verdad? Esos datos están, Ana, sustentan totalmente. Y eso también es importante que discutamos, ¿verdad? Sí. Porque se habla de que mejora el mercado laboral porque hay mayor formalización, ¿verdad? Sí, hay aumento del trabajo, hay más mujeres trabajando remuneradamente, pero ¿en qué condiciones trabajan esas mujeres, verdad? Y también, tampoco no quiero sonar fanatizada, ¿verdad? Pero también los jóvenes que se insertan al mercado laboral, los jóvenes universitarios, o los jóvenes que están terminando el colegio y que quieren trabajar y combinar actividades, o que a lo mejor no pueden estudiar porque no pueden trabajar y estudiar, o no tienen las condiciones de realizar todo, también se insertan en condiciones vulnerables. Lo más probable es que los jóvenes que se insertan al mercado laboral lo hagan ganando mucho menos que el salario mínimo, porque tienen que pagar el precio del piso, o que si se insertan al mercado laboral no estén en el sector formal y pagando
seguridad social tampoco, ¿verdad? Este nivel de informalidad, Ana, no estamos todavía entrando así en los datos duros y incluso podemos decirle hasta alarmantes, pero este nivel de informalidad se centra mayormente en las MIPYMES, en las micro, pequeñas, no entra tanto en las medianas y obviamente las grandes porque están más formalizadas, etcétera. Si nosotros miramos cuáles son, en qué sectores y en qué nivel de por tamaños de empresas, ¿verdad? Sí. O de establecimientos comerciales en los cuales hay mayor informalidad, también vamos a ver que, y todo se relaciona, claro. Hay cerca del 96% de los establecimientos comerciales registrados son pymes o MIPYMES, o las pequeñas, medianas. Hay más micro y mini empresas, ¿verdad? Y las medianas son menos. Pero cerca del 96-98% constituye el conjunto de esas empresas. Y esas empresas generalmente son empresas familiares. Es cierto. Entonces también es muy probable que los niveles de aporte a la seguridad social sean bastante bajos. O nulos en muchos casos. Y acá hay otra cuestión también de la normativa y de la política pública, algo que ya discutimos en algún momento. La ley de MIPYMES que se aprobó hace no sé cuánto, 6, 8 meses más o menos, dice que las empresas pueden contratar a personas que para su primer empleo pagándoles salarios del 80% del salario mínimo y aportar a la seguridad social por ese monto. Pero eso pareciera ser un incentivo para la formalización. Pero, entonces vamos a suponer que nosotras tenemos 18 años, ¿verdad? Sí. Y que vamos a insertarnos al mercado. Estamos un poquitito por encima. 2, 3 años pasamos. Así es. Vamos a suponer que nosotras vamos a empezar a trabajar en una MIPYME y nos van a pagar menos del salario mínimo. No sabemos si el 80 o menos del 80%, pero vamos a poner que nos van a pagar el 80%. Como para la cotización de la jubilación tenemos que alcanzar un periodo de semanas aportadas y también seguramente un monto X, va a ser más largo el trayecto o el periodo que vamos a tener que aportar. O incluso, si nos jubilamos en el periodo que debería ser a los 65 años, si alcanzamos, ¿verdad? Nos van a pagar el promedio de los últimos 10 años y cuánto percibimos. O sea, porque todo pues es capitalización personal, creo. Entonces, las condiciones, o sea, las decisiones de política pública en el sector que sean, y en este caso en el sector laboral, no son neutrales a los hombres y a las mujeres. O sea, también determinan cómo va a ser nuestro futuro, por más que no pensemos en el largo plazo. Totalmente. Ana, quiero compartir 2 láminas antes de irnos al corte, así que le pido a los compañeros la siguiente, que habla sobre la fuerza laboral, y ahí veo una diferencia que se mantiene y es como estructural. Si hacemos por género, hacemos un zoom por género, la fuerza de trabajo, la tasa de la fuerza de trabajo siempre es mayor en el trabajador, o sea, en el varón, sí, versus las mujeres. ¿Qué tenemos aquí? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, nosotros si miramos así primero la gráfica y la trayectoria que nos muestra, es que efectivamente hay un aumento de la tasa de la fuerza de trabajo, es decir, que hay más personas ocupadas y desocupadas que están realizando o están buscando trabajo, sí, ¿verdad? Que es aproximadamente del 71% en el segundo trimestre del año 2025. Pero si analizamos por género, vamos a ver que hay una brecha de aproximadamente 24 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Es decir, que de cada 10 hombres que existan, que estén buscando trabajo, o de 15 años y más, cerca de 8,5 hombres están trabajando. Y las mujeres estamos en aproximadamente 6. Esa brecha implica que efectivamente sí hay mujeres que están trabajando, pero todavía hay un porcentaje significativo de cerca del 40%, 4 de cada 10 mujeres, que por alguna razón no está trabajando en el sector remunerado. Y también hay que hacer ese énfasis de trabajando en el sector remunerado o participando en el sector remunerado, porque no estar trabajando tampoco no es cierto. Alguna cosa están haciendo. Ana, acá yo estoy viendo que si hacemos un comparativo intertrimestral, por decirlo de alguna manera, efectivamente hay un pequeño aumento, del 70 pasa al 70,9%. ¿Qué refleja esto? ¿Es también parte del proceso estacional que se tiene en la dinámica del mercado laboral, si lo tomamos intertrimestral, digo, ¿verdad? Sí, porque si miramos con lo que pasó el año pasado, sí, entre el segundo y el tercer trimestre y el cuarto, vamos a ver que efectivamente hay como un aumento. Así es. Como una tendencia que aumente, ¿verdad? Y
si nosotros después tuviéramos la serie más larga y viéramos los 4 trimestres, incluso de varios años, entre el tercero y el cuarto, como que aumenta la participación de la población en la fuerza de trabajo, precisamente porque llega a fin de año y como que hay más movilidad de efectivo y como que se reactiva, o sea, se activa más dinámicamente todo lo que pasa en la economía. Podría ser estacional y seguramente en el primer trimestre del año que viene va a haber una caída importante, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y una cuestión también que Adelante. es interesante es que si es que hay esos aumentos y luego disminuye otra vez para el año siguiente, es muy probable que esas personas que se insertaron al mercado laboral estén realizando actividades informales, así como vendedores ambulantes o emprendimientos breves. No es algo que va a ser estable en el tiempo si es que existe esa disminución, ¿verdad? Esta lámina de la tasa de ocupados, Ana, que también nos refleja ahí una brecha sigue habiendo entre hombres y mujeres, pero también hay un aumento cuando vemos en el comparativo intertrimestral. En el comparativo intertrimestral hay un aumento de 2,3 puntos porcentuales, o sea, es una variación interesante. Y acá yo tengo efectivamente cuánto fue. Aumentó cerca de 125.000 personas. Así es. Aumentaron entre esos. El primer trimestre del año 2025 con respecto al segundo trimestre del año 2025. Comparando, se insertaron aproximadamente 125.000 personas en el mercado laboral, ¿correcto? Así. Y además, una cuestión interesante es que casi de esos 125.000 personas que se insertaron, casi la mitad son hombres y casi la mitad son mujeres. O sea que hay muy poca de la diferencia que existe entre, si dividiéramos ese aumento, no más, ¿verdad? Pero ese aumento también nos muestra que la participación, o sea, la tasa de ocupados de los hombres es de aproximadamente 79%. Y de las mujeres es de 55%. O sea, hay un aumento de casi la misma proporción considerando solamente el aumento, pero la base con la que partimos al analizar la tasa de ocupación nos muestra que hay menos mujeres ocupadas que hombres ocupados. Para ponerle números, y voy a tirar ahí en forma general, Ana, hay como 3 millones de personas ocupadas. Según esta, 2.974.000. Y de ese universo, del segundo trimestre de 2025, más de 1.700.000 son hombres. Y 1.266.000 son mujeres. Esa es la distribución. Así mismo. Y la brecha ahí vemos, que ya también mencionabas, de aproximadamente un poco menos de 500.000 personas en diferencia, digo. En diferencia. Pero mira, si nosotros nos vamos a la población de 15 años y más, que era el punto de partida que estuvimos viendo, somos aproximadamente 3.100.000 y algo de personas. De esa población de 15 años y más, lo más probable es que haya una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres. Es decir, que nosotros partimos considerando que hay una población de hombres y mujeres prácticamente equivalente, pero después cuando vamos analizando cada uno de los indicadores vamos a ver que hay como una, no sé si la palabra correcta sería así, como una fuga o como un rezago de las mujeres en los diferentes indicadores. Es como que hay ciertas condiciones estructurales que impiden que de ese 50% de mujeres, que aproximadamente seguramente eso es, hay dificultades, pueden ser, no sé, estructurales del hogar, no encuentran trabajo que les permita conciliar las diferentes actividades que quieren realizar o que deben realizar. Entonces hay mujeres que optan o se ven obligadas a no participar del mercado remunerado. Y esa brecha se va ampliando. Dependiendo de qué indicador veas. Sí. Exactamente, dependiendo de qué indicador veamos, porque vamos a mirar seguramente en algún momento los trabajadores del sector público, y ahí vamos a ver que existe casi una equivalencia y tampoco no hay tantas diferencias en el nivel de ingreso, aunque sí existen, ¿verdad? Sí, me consta porque también ya analicé en algún momento. Bueno, Ana, tenemos que hacer nuestra pausa, Ada, y a la vuelta seguimos conversando más sobre los principales indicadores del empleo en Paraguay. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía Meet, el espacio de entrevistas y actualidad. 2 miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.
Gracias por la compañía de todos los días. Ada, antes de hacer un piponeo rápido de las noticias a nivel nacional y seguir con nuestra entrevistada de hoy, tenemos que compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 25% es la reducción en la capacidad de carga de los barcos, que actualmente pueden operar con un máximo de 10 pies de calado, lo que ha limitado el transporte de contenedores con productos de consumo masivo, comentó Bert Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. ¿Qué está pasando en la economía nacional? De acuerdo con ABC, el Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050, que servirá como hoja de ruta para orientar las políticas públicas y las inversiones estratégicas hacia un crecimiento sostenible e inclusivo. El acto, que se realizó en el Banco Central del Paraguay con la presencia de autoridades, hizo que se destacara varios puntos que buscan consolidar los avances de los últimos 25 años y proyectar el desarrollo de los próximos también 25. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Valor Agrícola, la industrialización de soja en Paraguay alcanzó 2.656.000 toneladas al cierre del tercer trimestre de 2025, superando las 2.576.000 toneladas procesadas durante todo el 2024. El boletín de la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales destaca que el volumen actual es de 400.000 toneladas, mayor al promedio del mismo periodo de los últimos 3 años sin sequía y constituye el mejor registro desde 2019. Solo en septiembre, la molienda llegó a más de 333.000 toneladas, el valor más alto para ese mes desde 2016. Y seguimos en compañía de Ana Rojas Viñales. Ella es docente, economista, investigadora, y estamos analizando y desengranando los principales indicadores del empleo en Paraguay del segundo trimestre del año 2025, de acuerdo con datos también dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Ana, otro componente muy importante dentro de los indicadores del empleo es esto de la tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo, que también hiciste un análisis un tanto profundo sobre la cuestión, pero ¿qué nos muestran estos datos sobre el subempleo visible? Bueno, lo primero que nos muestra es Perdón, Ana, le pido a los compañeros que me den el soporte de la lámina siguiente, por favor. Es la número... El gráfico número 3, sí. Esa misma, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que nos muestra este indicador es la vulnerabilidad que tiene el mercado laboral para insertar a la población que quiere o que puede trabajar en condiciones de trabajo decente. Es decir, que no están dadas las condiciones para que las personas que podrían estar trabajando lo hagan, que no están dadas las condiciones porque trabajan menos de 30 horas pudiendo trabajar más o queriendo trabajar más, o sea, disponiendo de tiempo para hacerlo. Así como también que estas personas, como les comenté antes, están percibiendo ingresos por debajo del salario mínimo, están recibiendo ingresos muy bajos. Entonces también lo que nos muestra es que desde una perspectiva de género hay una mayor proporción de mujeres que están en condiciones de subocupación. Y la brecha es mucho más pronunciada en este indicador, Ana. Sí, ¿por qué? Porque como ya lo dijimos y lo reiteramos varias veces, es que las condiciones en las que nosotras participamos del mercado laboral no son condiciones de trabajo decente, con seguridad social, con estabilidad, con ingresos acordes al trabajo que estamos realizando, porque muchas mujeres trabajan o aceptan trabajo o se ven obligadas a aceptar trabajos en estas condiciones más precarias porque son las únicas oportunidades que tienen para combinar o conciliar las diferentes responsabilidades. Es decir, a lo mejor vos... hagamos un supuesto, ¿verdad? A lo mejor vos, tu hijo, ¿cuántos años tiene? 7. Bueno, tiene 7 años y vos le tenés que acompañar a sus diferentes actividades escolares, extra, y entonces, para vos, el único trabajo que existe es un trabajo que te ofrece que vos trabajes 2 horas al día o 2 días a la semana, 4 horas, cuando vos a lo mejor podrías estar trabajando más tiempo, pero no existen otras oportunidades en las que vos puedas seguir acompañándole a tu hijo o a tu persona dependiente en sus diferentes actividades. Y las prioridades son prioridades para las mujeres. Por supuesto, ¿verdad? Y también una cuestión ahí que acabas de tocar es que esas prioridades no deberían ser solamente las mujeres, deberían ser responsabilidades redistribuidas entre hombres y mujeres, entre la sociedad, el Estado y la empresa. Hay que hacer un paréntesis nomás.
no generalicemos, porque sí también hay, obviamente, Sí, ¿verdad? hay. En mi caso hay una responsabilidad compartida, o sea, mi Sí, esposa... yo te hablo en general. Claro, claro. No en este caso particular, pero si nosotros analizáramos, ¿verdad?, la división Sí. sexual del trabajo, vamos a ver que hay actividades que son socialmente asignadas a hombres y a Totalmente. mujeres, ¿verdad? Y que si tuviéramos que elegir, en general, no estoy hablando de este caso particular, si tuviéramos que cuidar o quedarnos a cuidarle a alguien porque se enfermó, porque necesita apoyo, es mucho más probable que la mujer se quede y que la mujer luego quiera quedarse. O Es decida quedarse, ¿verdad? A lo mejor no quiere, pero decide quedarse porque las mujeres lo cuidamos mejor. O sea, esa es una idea preconcebida que no es tan así. Aquí los números, Ana, de los datos del INE, de la subocupación por insuficiencia de tiempo. En el segundo trimestre 2025 son 122.000 personas, y de eso, si hacemos la discriminación, 52.000 son hombres y 69.000, casi 70.000 son mujeres. Si le ponemos datos, si le ponemos números como para dimensionar nada más, Ana. Y mira qué interesante también, si miráramos cómo evolucionó el año pasado, Sí. vamos a ver que que en comparación al segundo trimestre, al primer trimestre, al trimestre inmediatamente anterior, Sí. vamos a ver que aumentó ahora la proporción de mujeres por insuficiencia de tiempo, y en este caso particular, considerando el año 2025, aumentó aproximadamente 7.000 mujeres que están en condiciones de insuficiencia de tiempo, y en porcentaje en puntos porcentuales serían aproximadamente 0,5 puntos porcentuales. Así mismo. Y también aumentó la proporción de varones en 1%, un punto porcentual. De 35.000 personas aumentó a 52.000. O sea que hay 17.000 hombres que están trabajando con insuficiencia de tiempo. Claro, por eso quizás indagando mucho más puede haberse también a un proceso de estacionalidad. No sabemos cuál es realmente la... Puede ser que sean personas, así como les mencioné hace rato, que están dejaron de trabajar. Sí, antes trabajaban a lo mejor 40, 44 horas, lo que Y ahí establece. acordate también que, y hay que ver, podemos indagar mucho más en el corte, tema construcción, que se viene desacelerando. Sí, exacto. Es un componente importante. ¿Te parece si hacemos otra pausa y a la vuelta seguimos conversando más sobre estos resultados del empleo, de los principales indicadores del empleo en Paraguay? Adelante, José. Último tramo de Economía 1000, compartiendo rápidamente esta información porque como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a la economía. En la edición de hoy, que es publicado en ABC y replicado en su digital, se aborda sobre los beneficios laborales, que es un componente o el punto más débil dentro del índice de calidad del empleo en Paraguay. Y entre 2011 y 2024, el ICE de Paraguay mostró una leve mejora al pasar de 0,54 a 0,58, impulsada principalmente por incrementos en los beneficios y niveles de ingresos. Sin embargo, los beneficios laborales sigue siendo el punto más crítico en el país. ¿Dónde la gente puede encontrar más de este artículo y otros? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también buscando nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Ana, faltando unos minutos para terminar, y bueno, nos quedó corto el programa hoy, sí, por los datos tan ricos y el análisis también realizado por vos. ¿Qué podemos compartir de datos aislados antes de entrar en la tabla del nivel de informalidad en Paraguay? Una cosa interesante que no mencionamos todavía es por qué podría haberse... ¿Cuál es la razón que explica el aumento de la tasa de ocupados? Eso, por ejemplo, no hablamos. Y acá una cuestión que justo estábamos conversando recién era sobre el sector de construcciones. Y si nosotros miráramos y desglosáramos en qué sectores específicamente hubo variación en la cantidad de personas ocupadas, sí, podríamos ver que el crecimiento de 125.000 personas aproximadamente, que son las que representan las personas que aumentaron su nivel de participación, veríamos que ese porcentaje mayoritario está en el sector de servicios, y dentro del sector servicios está principalmente por los obreros privados y por los trabajadores independientes, ¿verdad? Y acá una cuestión importante es que dentro de ese grupo, otra vez, el mayor porcentaje se da en los trabajadores que fueron al sector privado, ¿verdad? Muy interesante. Que dependen, o sea, están en relación de dependencia, quiero decir. Y los trabajadores independientes son aproximadamente 25.000 personas las que aumentaron su participación en el mercado laboral.
Con respecto a la última lámina que vamos a compartir con los oyentes también, Ana, y que habla sobre el nivel de informalidad, porque hay un desagregado, también una tabla muy importante e interesante que muestra el INE. ¿Hubo un aumento o no? No es esa. El cuadro número 4, que es casi al final. Bueno, no importa. ¿Cuánto vemos, Ana, el nivel de informalidad en el país? ¿Aumentó, disminuyó? Bueno, Cuadro número 4 sería casi al final. Cuadro 4. Sí. Bueno, la población que está trabajando en el sector informal aumentó comparando el segundo trimestre del año 2024 con el segundo trimestre de 2025. Aumentó aproximadamente. O sea, no hay duda de que aumenta el empleo. Sí, Eso tenemos que resaltar. No hay duda que aumenta el empleo, pero ¿qué empleo es el que está aumentando? Aquí yo tengo total ocupados no agropecuarios 111.000 o 112.000. De eso se discrimina de formales sería 40.000 y de los informales 70.000. ¿Es así, Ana? Ah, sí, está bien. Así. 70.000 nuevas personas en el sector informal. Del aumento de la cantidad de ocupados que... Muy bien, lo mencionaste, gracias por eso. De 112.000 personas, 70.000 personas están insertadas en el sector informal, es decir, más del 55%. Así es, una cifra demasiado considerable. Y en el sector urbano, si nos ponemos a analizar, a discriminar, vamos a ver que hay un aumento de 52.000 personas que se insertaron al mercado laboral y cerca de 46.000 personas se insertaron en el sector informal. Versus el rural, que tiene como unos 24.000. Pero en proporciones, si miráramos en proporciones de los 51.000 ocupados, la variación entre los trimestres, ¿verdad? Interanual, 52.000 personas se ocuparon en el sector urbano, pero de esos 52.000, 46.000 son en el sector, o sea, más de casi el 95%. Y en el caso del sector rural, que son aproximadamente 60.000 personas que se insertaron a la ocupación, es aproximadamente 24.000 personas, es decir, cerca del 40%. O sea, hay una variación impresionante al comparar las proporciones en las cuales se da. Y la carga es igualmente importante en el sector, en la zona urbana como en la rural. Y entonces lo que nos podría estar mostrando este dato es que se está precarizando la calidad del empleo en el sector urbano. Totalmente. Porque si hay 52.000 personas que empezaron a trabajar en esto, comparando estos dos trimestres, pero ¿dónde empezaron a trabajar y en qué condiciones? ¿Aceptan un trabajo o tienen que verse obligadas a realizar trabajo, verdad? Totalmente. Ana, como siempre, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente día y nos reencontramos dentro de un mes aproximadamente. Muchísimas gracias. Estoy cuando me inviten. Gracias. Estuvimos en compañía de Ana Rojas Viñales, economista, docente e investigadora. Y este capítulo, ¿dónde lo pueden volver a escuchar, ver, Ada? Pueden buscar en Spotify y en YouTube buscando Economía 1000. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.